Santiago de Compostela, 11 de la mañana. El teléfono suena y al otro lado de la línea una voz temblorosa pronuncia palabras que harán que todo lo que creía saber sobre los primeros años de Jesús de Nazaret se desmorone. Un niño de 5 años en Galicia habla arameo galileo del siglo I sin haberlo aprendido nunca. Describe lugares que jamás visitó, recuerda cosas que la Biblia nunca contó. Y lo más inquietante, sus palabras coinciden con investigaciones secretas que llevé durante 40 años y que nunca publiqué. ¿Es posible que un niño del siglo XXI tenga acceso a memorias de hace 2000 años? Y si lo que está revelando pudiera reescribir todo lo que creemos saber sobre el hombre más influyente de la historia. Me llamo Juan José Benítez, y lo que están a punto de escuchar no es una historia de fe ciega ni de escepticismo conveniente. Es el testimonio de algo que presencié, documenté y que hasta ahora no me había atrevido a compartir completamente, porque hay verdades que incomodan tanto a creyentes como a escépticos. Verdades que desafían los dogmas religiosos y las certezas científicas por igual. Déjenme que les cuente cómo comenzó. Hace algunos años recibí un correo electrónico de una mujer llamada Lucía Fernández, profesora de primaria en un pequeño pueblo de Lugo. El asunto del mensaje era directo y perturbador. Mi hijo sabe cosas sobre Jesús que son imposibles. En mis décadas como investigador he recibido miles de comunicaciones similares. El 99% resultan ser fantasías, delirios o intentos desesperados de conseguir atención. Pero algo en ese correo me detuvo. Adjuntaba un audio de 3 minutos. La voz de un niño pequeño hablando en un idioma que reconocí inmediatamente. No era arameo moderno, que todavía se habla en algunas regiones de Siria e Irak. Era arameo galileo del siglo I, el dialecto exacto, el acento particular de la región de Galilea hace 2000 años. Un idioma que solo un puñado de expertos en todo el mundo pueden reconocer, y mucho menos hablar con fluidez. La voz infantil, clara y sin titubeos, describía una escena que me produjo un escalofrío. Hablaba de un taller de carpintería, del olor a madera de cedro recién cortada, del ruido de las herramientas golpeando contra la madera. Describía a un hombre alto con manos grandes llenas de callos que le enseñaba a tallar una pieza de olivo, y entonces el niño pronunció un nombre, Abba, Padre, y luego otro que me dejó sin respiración, Yeshua. Llamé a Lucía esa misma tarde. Su voz reflejaba una mezcla de alivio y desesperación. Los médicos hablaban de trastorno disociativo, los psicólogos mencionaban falsos recuerdos implantados. Pero ella sabía algo que los profesionales no querían aceptar. Su hijo nunca había estado expuesto a nada de esto. En su casa no había Biblias ni crucifijos. Su marido era ateo, ella agnóstica. Y sin embargo, Daniel, su hijo de 5 años, llevaba 6 meses hablando de cosas que era imposible que conociera. Tomé un vuelo al día siguiente. San Martín de Outeiro es uno de esos pueblos gallegos que el tiempo parece haber olvidado. Apenas 200 habitantes entre colinas verdes y bosques de eucaliptos. La casa de la familia Fernández era una construcción de piedra típica, con hórreo en el patio y una huerta que olía a tierra mojada. Cuando entré en la habitación de Daniel, el niño estaba dibujando. No mostró la timidez típica de los niños ante un extraño. Simplemente me observó durante unos segundos con unos ojos verdes que contenían una intensidad perturbadora, y luego volvió a sus dibujos. Lo que vi sobre la mesa me llamó la atención inmediatamente. No eran los garabatos típicos de un niño de 5 años. Eran representaciones detalladas de edificios, de personas con ropas de época, de escenas que parecían sacadas de la Palestina del siglo I. Me senté junto a él. Hola Daniel, me llamo Juan José. Me dijeron que te gusta dibujar. El niño no levantó la vista. Señaló una figura alta que estaba tallando madera. Este es Abba. Está haciendo un yugo para los bueyes de Jonás. Jonás vive en la casa de la colina. Tiene 3 hijos y su esposa se llama Raquel. Tragué saliva. Los nombres, los detalles, la naturalidad con la que hablaba. Daniel, ¿cómo sabes todo eso? El niño finalmente me miró. Lo recuerdo. Simplemente recuerdo cuando yo era Yeshua y tenía 5 años como ahora. Ahora bien, detengámonos aquí un momento, porque lo que están escuchando probablemente les produzca una de 2 reacciones viscerales.
O bien piensan que este niño es un fraude elaborado, o bien sienten que hay algo profundamente inquietante en todo esto. Y ambas reacciones serían comprensibles. Pero les pido que suspendan el juicio por un momento, que escuchen lo que viene a continuación antes de decidir. Durante las siguientes 3 horas grabé todo lo que Daniel me contó. El niño hablaba con una fluidez asombrosa, alternando entre español y arameo sin siquiera darse cuenta de que cambiaba de idioma. Describió la casa donde vivía en Nazaret con detalles arquitectónicos precisos. Una construcción de piedra caliza con 2 habitaciones principales y un patio interior donde su madre molía el grano cada mañana. Habló de sus hermanos, Santiago, José, Simón, Judas, nombres que aparecen en los evangelios, pero de los que casi nadie habla, porque admitir que Jesús tuvo hermanos plantea preguntas teológicas incómodas para quienes defienden la virginidad perpetua de María. Describió a su madre no como la figura etérea y santificada de las pinturas religiosas, sino como una mujer de manos ásperas que cantaba mientras trabajaba y que se preocupaba constantemente por tener suficiente comida para todos. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fueron los detalles que ningún texto, ningún evangelio canónico o apócrifo ha registrado jamás. Daniel habló de un día en que ayudó a su padre José a reparar la rueda de un carro que pertenecía a un comerciante romano. Describió cómo el romano los trató con desprecio, cómo les pagó menos de lo acordado y cómo José, en lugar de protestar, simplemente inclinó la cabeza y aceptó el pago insuficiente. «Recuerdo la vergüenza que sentí», dijo Daniel con voz distante, como si realmente estuviera reviviendo ese momento. No entendía por qué Abba no defendía su trabajo. Esa noche le pregunté, y él me dijo que la dignidad no se mide por cómo te tratan los demás, sino por cómo tratas tú a los demás. Me dijo que el romano vivía en una prisión de su propio orgullo, y que nosotros éramos libres porque sabíamos amar. Les confieso que en ese momento sentí algo que rara vez he experimentado en mi vida, una mezcla de asombro y terror absoluto, porque lo que este niño estaba describiendo encajaba perfectamente con todo lo que yo había investigado durante décadas. Con conclusiones a las que había llegado después de estudiar centenares de textos antiguos, de visitar Tierra Santa docenas de veces, de entrevistar a arqueólogos, historiadores y teólogos, este niño de 5 años, sin educación religiosa, sin exposición a literatura bíblica, estaba confirmando teorías que yo había desarrollado en secreto y que nunca me atreví a publicar por miedo a la reacción de las autoridades eclesiásticas. Ahora bien, hablemos de lo que sabemos oficialmente sobre la infancia de Jesús, o mejor dicho, de lo poco que sabemos. Los evangelios canónicos son prácticamente silencio sobre este periodo. Mateo y Lucas mencionan el nacimiento, Lucas incluye el episodio del niño Jesús en el templo a los 12 años y después nada, un vacío absoluto hasta que Jesús tiene aproximadamente 30 años y comienza su ministerio público. 18 años de silencio, casi 2 décadas sin un solo registro de qué hizo, qué aprendió, cómo se desarrolló espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué los evangelistas, tan meticulosos en documentar los 3 años de su ministerio público, ignoraron completamente casi 2 décadas de su vida? La explicación oficial es simple: nada importante sucedió durante esos años. Jesús vivió como cualquier joven judío de su tiempo, aprendió el oficio de carpintero de su padre, estudió la Torá y esperó hasta el momento adecuado para comenzar su misión. Pero esa explicación siempre me ha parecido insatisfactoria, porque cuando alguien se convierte en la figura más influyente de la historia humana, cada detalle de su formación se vuelve relevante. Los evangelistas no omitieron esos años por falta de interés. Los omitieron por alguna otra razón, y tal vez esa razón era que lo que realmente sucedió durante esos años no encajaba con la narrativa que querían construir. Daniel describió cómo Jesús, a los 5 años, ya mostraba una sensibilidad inusual hacia el sufrimiento ajeno. Contó una escena donde vio a unos niños mayores burlándose de un anciano ciego que pedía limosna en la entrada de la sinagoga. Mientras los demás reían, Yeshua se acercó al anciano y le dio el pedazo de pan que llevaba para su almuerzo, no porque alguien se lo hubiera ordenado, no porque esperara una recompensa, simplemente porque sentía el hambre del anciano como si fuera su propia hambre. Pero no todo era inocencia y bondad en estos recuerdos. Daniel también habló de momentos de confusión, de frustración, incluso de ira.
Describió un incidente que me hizo comprender algo fundamental sobre la naturaleza humana de Jesús. Un día, teniendo unos 6 años, Yeshua estaba jugando con otros niños del pueblo. Habían hecho pájaros de barro junto al arroyo y los dejaban secar al sol. Un niño mayor, hijo de uno de los fariseos del pueblo, llegó y pisoteó deliberadamente los pájaros de barro. Los otros niños lloraron, pero no hicieron nada. El hijo del fariseo era conocido por su crueldad, y nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero Yeshua sintió algo que nunca antes había sentido. Una ira que subía desde su estómago como fuego. Se acercó al niño mayor y lo empujó con tanta fuerza que éste cayó al barro. Hubo gritos. El hijo del fariseo corrió a contarle a su padre, y esa noche José tuvo que ir a la casa del fariseo a pedir perdón y pagar una compensación por la afrenta. «Recuerdo que Abba no me castigó», dijo Daniel con voz pequeña. «Esa noche me sentó en sus rodillas y me dijo que la ira que había sentido era natural, que era humana. Pero me enseñó que la verdadera fuerza no está en responder a la violencia con más violencia, sino en encontrar otras formas de defender lo que es justo. Me dijo que algún día yo entendería que el poder más grande que existe es el poder del amor y el perdón. No lo comprendí entonces, tenía solo 6 años, pero nunca olvidé sus palabras». ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Si estos recuerdos son auténticos, entonces Jesús no nació con una conciencia plena de su naturaleza divina. Fue un niño real que sintió ira, que cometió errores, que tuvo que aprender las lecciones que más tarde enseñaría. Esta imagen de un Jesús humano, falible, que creció y maduró espiritualmente, es muy diferente de la que nos han presentado durante siglos. Y tal vez sea precisamente por eso que la Iglesia primitiva decidió omitir estos años de los evangelios canónicos, porque un Jesús demasiado humano amenazaba la doctrina de su naturaleza divina. Pasé 3 días en San Martín de Outeiro, 3 días que cambiaron completamente mi comprensión de lo que es posible y de lo que es imposible. Grabé más de 20 horas de conversaciones con Daniel. El niño entraba y salía de lo que yo comencé a llamar sus recuerdos de Yeshua de forma impredecible. A veces estaba siendo simplemente Daniel, un niño de 5 años que quería jugar con sus coches de juguete, y de repente, sin transición aparente, sus ojos se volvían distantes y comenzaba a hablar en arameo sobre cosas que habían sucedido hace 2000 años. Describió las festividades judías no como las conocemos por los textos religiosos, sino como las vivía un niño pequeño. El Pesaj, la Pascua judía, no era para él una celebración solemne de liberación del pueblo de Egipto. Era la noche en que toda la familia se reunía, cuando había cordero asado y hierbas amargas, y su madre le dejaba beber un poco de vino mezclado con agua. Era la noche en que su abuelo paterno, también llamado José, contaba historias de los antepasados mientras el fuego crepitaba en el patio. Habló de los sábados, del Shabbat, y de cómo desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado no se podía trabajar. Describió cómo todo el pueblo se transformaba en esas 24 horas. Los martillos dejaban de golpear, las piedras de molino dejaban de girar, incluso el humo de las cocinas disminuía porque toda la comida se preparaba el día anterior. Era un silencio sagrado, dijo Daniel con los ojos cerrados, como si estuviera allí en ese momento. Un silencio en el que se podía escuchar el viento entre los olivos y el canto de los pájaros. Abba me decía que el Shabbat era el regalo más grande que Dios había dado a su pueblo. Un día entero para descansar, para estar con la familia, para recordar que no somos bestias de carga, sino hijos del Altísimo. Estos detalles, aparentemente simples, son en realidad extraordinariamente precisos desde el punto de vista histórico. Coinciden con lo que sabemos por fuentes rabínicas del periodo del Segundo Templo sobre cómo se vivía el Shabbat en los pueblos pequeños de Galilea. Pero lo más extraordinario de todo fue cuando Daniel comenzó a hablar de algo que ningún evangelio menciona: los otros niños especiales. Según el relato del niño, Yeshua no era el único niño en Galilea con dones inusuales. Había otros, pocos, pero existían. Una niña en Cafarnaúm que podía predecir cuándo iba a llover días antes de que apareciera una sola nube. Un niño en Séforis que sanaba heridas con solo tocarlas. Otro en Caná que podía encontrar agua subterránea caminando sobre la tierra con los pies descalzos. María sabía de estos niños, contó Daniel. A veces los visitábamos. Recuerdo especialmente a la niña de Cafarnaúm. Se llamaba Miriam, como mi madre. Era 2 años mayor que yo. Tenía el cabello negro y largo,
y unos ojos que parecían ver cosas que los demás no podían ver. Un día le pregunté cómo sabía tantas cosas sobre el clima, y ella me dijo que las nubes le hablaban, que podía escuchar sus voces susurrando sobre las tormentas que venían. Yo le dije que a mí las piedras me hablaban a veces, que cuando tocaba ciertas rocas podía sentir todo lo que habían visto durante cientos de años. Esta revelación me dejó completamente paralizado, porque si era cierto, significaba que Jesús desde niño era consciente de sus capacidades especiales. Y más importante aún, significaba que no estaba solo, que había una especie de red secreta de niños con dones extraordinarios en la Galilea del siglo I. Le pregunté por qué ningún evangelio menciona esto. Daniel me miró con esos ojos verdes que parecían contener demasiada sabiduría para un niño de 5 años, porque era peligroso. Los romanos mataban a cualquiera que fuera diferente. Los fariseos también. Decían que los dones que no venían directamente de Dios a través de la ley eran obra de demonios. Las familias de estos niños los protegían. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero nosotros nos conocíamos. A veces nos reuníamos en secreto en las colinas, lejos del pueblo, y allí compartíamos lo que podíamos hacer, lo que sabíamos. Le pedí que me describiera esas reuniones secretas. Daniel cerró los ojos y comenzó a hablar con una voz que sonaba más vieja que sus 5 años. Nos encontrábamos al atardecer, cuando las sombras eran largas y nuestros padres pensaban que estábamos simplemente jugando. Éramos 6 o 7 niños. El mayor tenía 12 años, el más pequeño 4. Nos sentábamos en círculo entre las rocas y cada uno mostraba lo que podía hacer. Miriam nos decía qué tiempo haría en los próximos días. Un niño llamado Eleazar podía hacer que las flores se abrieran solo con mirarlas. Yo hacía pájaros de barro y los hacía volar. No era magia, no era un truco. Simplemente podía darles vida por un momento, suficiente para que volaran unos minutos antes de volver a ser barro. Todos sabíamos que éramos diferentes. Todos teníamos miedo de lo que eso significaba, pero cuando estábamos juntos no teníamos miedo. Era como si por un momento pudiéramos ser nosotros mismos sin escondernos. Esta información era dinamita pura. Si lo que Daniel estaba diciendo era cierto, entonces la historia oficial del cristianismo necesitaba ser reescrita completamente. Jesús no fue un caso único de manifestación divina. Fue uno entre varios niños con capacidades extraordinarias en la Galilea del siglo I. La pregunta entonces no era por qué Jesús era especial, sino qué hizo con sus dones que lo distinguió de los demás. Ahora bien, ustedes se preguntarán ¿cómo es posible verificar algo así? ¿Cómo podemos saber si Daniel realmente tiene acceso a memorias auténticas o si simplemente tiene una imaginación extraordinaria alimentada por fuentes que desconocemos? Decidí poner a prueba a Daniel de una forma que nunca había hecho con ningún testigo. Saqué mi tableta y le mostré fotografías de paisajes de Israel que había tomado durante mis investigaciones. Eran lugares que nunca aparecen en postales turísticas. Pueblos pequeños, caminos secundarios, colinas anónimas. En una de las fotografías había capturado una vista de las colinas al noreste de Nazaret, un lugar donde yo había encontrado restos de lo que podría haber sido un antiguo camino del siglo I. Daniel, ¿reconoces este lugar? El niño miró la fotografía durante unos segundos y entonces su rostro se iluminó. El camino a Séforis. Íbamos allí a veces con Abba cuando tenía trabajo en la ciudad. Había que caminar mucho. Yo me cansaba, pero Abba me llevaba en sus hombros. Desde allí arriba podía ver todo el valle. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho, porque Daniel acababa de identificar correctamente un camino antiguo que solo un puñado de arqueólogos conocen. Un camino que los mapas turísticos ni siquiera mencionan. Le mostré otra fotografía. Esta era de una cueva en las colinas cerca de Nazaret. Una cueva que yo había explorado años atrás siguiendo referencias en textos apócrifos. Dentro de esa cueva había encontrado inscripciones en arameo que nunca logré descifrar completamente. ¿Y esto? Daniel le inclinó su cabeza. La cueva de las historias. Ahí íbamos cuando llovía mucho. Mi abuelo me llevaba allí y me contaba historias de Abraham y de Moisés. Las paredes tenían dibujos. Otros niños también habían estado allí antes que nosotros. Se podía ver sus marcas. En ese momento Lucía, la madre de Daniel, intervino con una pregunta que todos nos hacíamos. Señor Benítez, ¿está diciendo que mi hijo realmente está recordando la vida de Jesús? ¿Cómo es eso posible? La miré
con toda la honestidad que pude reunir. No lo sé, Lucía. He investigado fenómenos paranormales durante 40 años. He estudiado casos de reencarnación, de memoria genética, de conexiones inexplicables con el pasado, pero nunca he visto nada tan preciso, tan detallado como esto. Su hijo no solo está recordando eventos generales, está recordando detalles específicos que coinciden con evidencia arqueológica que ni siquiera es de conocimiento público. Esa noche, después de que Daniel se fuera a dormir, Marcos, Lucía y yo nos sentamos en la cocina a hablar. Marcos, profesor de física, estaba destrozado. «Soy un hombre de ciencia», dijo con voz temblorosa. «Enseño física. Creo en las leyes naturales, en causas y efectos medibles. Pero no puedo explicar lo que está pasando con mi hijo. Los médicos dicen que no hay nada físicamente mal en él. Los psicólogos no encuentran evidencia de trauma o manipulación. Y sin embargo, mi hijo de 5 años habla arameo antiguo y describe lugares y eventos que no debería conocer. Le pregunté si habían considerado la posibilidad de que esto fuera algún tipo de memoria genética, una teoría controversial que sugiere que los humanos pueden heredar recuerdos de sus antepasados a través del ADN. Marcos negó con la cabeza. Hicimos pruebas genealógicas. Tanto mi familia como la de Lucía somos de origen gallego. Nuestros antepasados han vivido en esta región durante siglos. No hay ninguna conexión genética con Oriente Medio. Entonces Lucía dijo algo que me heló la sangre. Señor Benítez, hay algo más, algo que no le conté por teléfono porque pensé que sonaría demasiado loco. Pero después de todo lo que ha visto hoy, creo que debería saberlo. Daniel no solo recuerda la infancia de Jesús, también sueña con su futuro, con lo que viene después, con cosas que todavía no han pasado en sus recuerdos, pero que él sabe que van a pasar. Sabe cómo va a morir, lo sabe desde hace meses, y lo aterra. Al día siguiente le pedí a Daniel que me hablara de esos sueños. El niño se resistió al principio. No me gusta hablar de eso, me da miedo. Me senté junto a él en el suelo de su habitación. Entiendo que da miedo, Daniel, pero es importante. ¿Puedes contarme qué ves en esos sueños? El niño permaneció en silencio durante casi 1 minuto completo. Luego comenzó a hablar. Veo una colina. Hay cruces. 3 cruces. Yo estoy en una de ellas. Duele mucho. Hay clavos en mis manos y en mis pies. El sol está muy caliente y tengo mucha sed. Mi madre está allí abajo mirándome. Está llorando. Juan también está allí. Y María de Magdala. Quiero decirles que no lloren, que todo está bien, que esto tiene que pasar así. Pero me duele tanto que apenas puedo respirar. Lucía tuvo que salir de la habitación. La escuché llorando en el pasillo. Yo me quedé allí, sentado junto a este niño de 5 años que acababa de describir su propia crucifixión, con detalles que me hicieron sentir náuseas. Daniel, ¿por qué crees que tienes estos recuerdos? ¿Por qué crees que sabes todas estas cosas? El niño me miró con esos ojos verdes tan intensos. No lo sé. A veces pienso que tal vez Yeshua quiere que alguien sepa la verdad de que era un niño como yo, de que tenía miedo a veces, de que no siempre entendía por qué podía hacer cosas que otros no podían, de que amaba a su familia y le gustaba jugar, y se ponía triste cuando veía gente sufrir. Los evangelios lo hacen parecer como si siempre supiera todo, como si nunca dudara, pero eso no es verdad. Dudó muchas veces, tuvo miedo muchas veces, pero eligió seguir adelante de todos modos. Eso es lo que lo hizo especial, no sus poderes, sino sus elecciones. Tuve que hacer una pausa en la grabación porque no podía confiar en mi voz. Este niño de 5 años acababa de expresar una comprensión de la naturaleza de Jesús más profunda que miles de páginas de teología que había leído en mi vida. Durante los siguientes días documenté todo lo que pude. Grabé horas de conversaciones, tomé notas meticulosas. Hice que Daniel dibujara los lugares que recordaba, y cada dibujo, cada descripción, cada detalle coincidía con lo que yo sabía por mis décadas de investigación. Pero no todo era verificable, había cosas que Daniel contaba que eran simplemente imposibles de confirmar o refutar. Habló de conversaciones privadas entre Jesús y su padre José, de las enseñanzas secretas que José transmitió a su hijo sobre la naturaleza de Dios y el propósito del sufrimiento humano. Según Daniel, José no era el carpintero simple y silencioso que la tradición cristiana ha retratado.
Era un hombre profundamente espiritual que pertenecía a un grupo secreto de místicos judíos, hombres que creían que la ley de Moisés era sólo el comienzo del entendimiento, no el final. Estos místicos se reunían en secreto porque sus enseñanzas eran consideradas heréticas por los fariseos. Creían que Dios no era un juez distante, sino una presencia viva en cada persona, que el reino de los cielos no era un lugar en el futuro, sino un estado de conciencia en el presente. Y José transmitió estas enseñanzas a Yeshua desde que era muy pequeño. Recuerdo las noches en que Abba me llevaba al techo de la casa, contó Daniel con los ojos distantes. Era después de que mis hermanos y mi madre se dormían. Nos sentábamos bajo las estrellas, y Abba me hablaba de cosas que no podía decir durante el día. Me decía que la religión que los fariseos enseñaban en la sinagoga era como una cáscara, necesaria para proteger el fruto, pero no era el fruto mismo. El fruto era la conexión directa con el Padre, sin intermediarios, sin rituales, sin miedo. Me enseñó a orar de verdad, no las oraciones memorizadas que repetíamos en las sinagogas, sino una conversación real con Dios, como hablar con un amigo. Le pedí a Daniel si podía recordar alguna de esas oraciones. El niño cerró los ojos y cuando comenzó a hablar, lo hizo en arameo. Su voz era suave, casi un susurro. Grabé esa oración. La hice traducir por 3 expertos diferentes en arameo antiguo. Todos confirmaron lo mismo. Era arameo galileo auténtico del siglo I. Más que eso, contenía giros lingüísticos y expresiones que solo aparecen en algunos textos místicos judíos muy antiguos. Textos que incluso yo, con décadas de investigación, apenas conocía. Textos que definitivamente un niño de 5 años de Galicia no podría haber leído. El 4º día de mi estancia en San Martín de Outeiro sucedió algo que cambió todo. Daniel estaba dibujando como de costumbre cuando de repente se detuvo. Su cuerpo se puso rígido, sus ojos se abrieron muy grandes y comenzó a temblar. Lucía corrió hacia él, pero yo la detuve. «Espera, algo está pasando». Daniel comenzó a hablar, pero su voz sonaba diferente, más profunda, más resonante. No era la voz de un niño de 5 años. Las palabras salieron en arameo puro, sin mezcla de español. Grabé todo. Más tarde, cuando lo traduje con ayuda de expertos, esto es lo que Daniel había dicho. Ha llegado el tiempo de que se conozca la verdad. Durante 2000 años la humanidad ha adorado una imagen distorsionada. Han creado un dios de mí cuando yo solo quise mostrarles que todos son dioses. Han construido templos de oro mientras ignoran que el templo verdadero está dentro de cada corazón. Han peleado guerras en mi nombre cuando lo único que enseñé fue amor. Este niño ha sido elegido para mostrar lo que fui realmente. Un niño como él. Un humano como ustedes. Especial no porque fuera divino, sino porque elegí el amor incluso cuando el odio era más fácil. Elegí el perdón incluso cuando la venganza estaba justificada. Elegí dar mi vida para mostrar que no hay nada más fuerte que el amor desinteresado. Cuando Daniel terminó de hablar, colapsó. Tuvimos que llevarlo de urgencia al centro de salud del pueblo. Los médicos no encontraron nada físicamente malo, pero el niño estuvo durmiendo durante 18 horas seguidas. Cuando finalmente despertó, no recordaba nada de lo que había dicho. Regresé a Santiago al día siguiente con más de 150 páginas de notas, 20 horas de grabaciones de audio y vídeo y docenas de dibujos que Daniel había hecho. Pero más que eso, regresaba con la certeza absoluta de que había presenciado algo que la ciencia no puede explicar y que la religión no quiere aceptar. Durante las siguientes semanas analicé todo el material obsesivamente. Consulté con colegas de confianza, lingüistas, arqueólogos, historiadores, psicólogos. Cada uno, desde su área de experiencia, llegó a la misma conclusión. No hay explicación racional para lo que Daniel sabe. Pero había un problema enorme. ¿Quién iba a creer esto? Mi reputación como investigador ya era controvertida, debido a mis libros sobre temas que desafían las narrativas oficiales. Si publicaba esta historia sin evidencia absoluta e irrefutable, sería destruido. Y lo que es peor, Daniel y su familia serían expuestos a un escrutinio mediático brutal. Decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Contacté directamente con el Vaticano. A través de canales discretos, logré organizar una reunión con un alto funcionario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el mismo departamento que una vez fue la Inquisición. La reunión se llevó a cabo en una oficina austera dentro del Palacio del Santo Oficio. El prelado era un hombre de unos 70 años, delgado,
con ojos grises penetrantes y un rostro que parecía tallado en piedra. Escuchó en silencio mientras yo presentaba mi caso. Le mostré las grabaciones de Daniel hablando en arameo, los dibujos con detalles arquitectónicos precisos, las descripciones de prácticas religiosas que solo aparecen en textos oscuros. Le expliqué que había verificado todo lo que era verificable y que cada detalle coincidía con evidencia histórica y arqueológica. Cuando terminé mi presentación permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. «Señor Benítez, ¿está usted sugiriendo que este niño es una especie de reencarnación de nuestro Señor Jesucristo?» «No, Eminencia», respondí. «No sé qué es Daniel ni por qué tiene estos recuerdos, pero lo que sí sé es que está revelando aspectos de la vida de Jesús que no aparecen en ningún evangelio canónico. Aspectos que muestran a un Jesús más humano, más accesible, más real que la figura divinizada que la Iglesia ha promovido durante 2 milenios». Se inclinó hacia adelante. «Y eso es precisamente el problema, señor Benítez. La Iglesia se construyó sobre la divinidad de Cristo. Si la humanidad acepta que Jesús era simplemente un hombre extraordinario, pero humano al fin y al cabo, entonces todo el edificio del cristianismo se derrumba, los sacramentos pierden su poder, la autoridad papal pierde su fundamento, 2000 años de tradición se convierten en algo cuestionable». Le miré directamente a los ojos. ¿Entonces prefieren perpetuar una narrativa incompleta antes que aceptar toda la verdad? No se inmutó. «La verdad, señor Benítez, es un concepto más complejo de lo que usted parece creer. La Iglesia tiene la responsabilidad de guiar a más de 1.000 millones de católicos, de darles esperanza, consuelo, un sentido de propósito. ¿Qué cree que pasaría si publicáramos que Jesús era simplemente un hombre muy especial, que tuvo una infancia normal, que sintió miedo y dudas, que no era esencialmente diferente del resto de la humanidad?» Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a la plaza de San Pedro. Millones de personas perderían su fe de la noche a la mañana, las iglesias se vaciarían, las donaciones se detendrían, y en un mundo cada vez más secular y materialista, la pérdida de la religión organizada dejaría un vacío que sería llenado por ideologías aún más peligrosas. La reunión terminó media hora después sin llegar a ningún acuerdo, pero cuando me estaba yendo, me detuvo en la puerta. «Señor Benítez, tengo un consejo para usted. Como investigador, como buscador de la verdad, estudie bien el caso de este niño, verifique cada detalle una y otra vez. Porque si decide publicar esta historia, no solo enfrentará la oposición de la Iglesia, enfrentará el rechazo de millones de creyentes que no quieren que su fe sea cuestionada. Y enfrentará el escepticismo de científicos y académicos que no aceptan nada que no puedan explicar con sus paradigmas actuales. Estará solo». Y me miró con una intensidad que nunca olvidaré. «Pero si lo que ha presenciado es real, si este niño verdaderamente tiene acceso a memorias imposibles de Jesús de Nazaret, entonces quizás es su deber revelarlo, no por la Iglesia, no por la ciencia, sino por la verdad misma. Y la verdad siempre encuentra la forma de revelarse, independientemente de cuánto intentemos ocultarla». Regresé a España con más dudas que certezas. Pasé meses revisando todo mi material, verificando cada detalle, consultando con más expertos, y cada vez que creía haber encontrado una explicación racional, aparecía algo nuevo que desafiaba esa explicación. Volví a visitar a Daniel 3 meses después de mi primera estancia. El niño había cambiado. Estaba más callado, más retraído. Lucía me contó que las experiencias habían disminuido en frecuencia, pero se habían vuelto más intensas. Ahora Daniel no solo recordaba la infancia de Jesús, sino también su adolescencia y parte de su vida adulta, los años perdidos que ningún evangelio documenta. Le pregunté si estaba dispuesto a hablar conmigo nuevamente. Daniel asintió, pero con menos entusiasmo que antes. «Me estoy cansando», me dijo con una madurez impropia de su edad. «Es difícil ser 2 personas al mismo tiempo, ser Daniel, que quiere jugar, y ser feliz. Y ser el que recuerda cosas de Yeshua que son tristes y pesadas, a veces solo quiero olvidar todo y ser normal». Mi corazón se rompió un poco al escuchar eso. Le dije que no tenía que contarme nada si no quería, pero él negó con la cabeza. «Necesito contarlo. Si no lo cuento,
Las memorias se quedan atrapadas dentro de mí y me duele aquí, dijo señalando su pecho. Cuando lo cuento es como si pudiera compartir el peso. Durante esa visita Daniel me reveló algo que no había mencionado antes. Los años de Jesús entre los 12 y los 30. Los años de los que no hay ningún registro bíblico. Según los recuerdos de Daniel, Jesús no se quedó en Nazaret durante todo ese tiempo. Viajó mucho. Cuando tenía 14 años, Yeshua se unió a una caravana de comerciantes que iban hacia el este, me contó Daniel. José se opuso al principio, pero María le convenció. Ella sabía que su hijo necesitaba ver el mundo, aprender de otras culturas, entender que la verdad de Dios no estaba confinada solo a las enseñanzas judías. Daniel describió cómo Jesús viajó por Siria, Persia, llegó incluso hasta la India, cómo estudió con maestros budistas que le enseñaron sobre la compasión y el desapego, cómo pasó tiempo con sufíes que le mostraron técnicas de meditación y conexión mística con lo divino, cómo aprendió de sabios hindúes sobre la naturaleza del alma. Cuando Yeshua regresó a Galilea, tenía 26 años, continuó Daniel. Ya no era el niño confundido que se fue. Había integrado las enseñanzas de Oriente con su herencia judía. Entendía que todas las religiones estaban tratando de expresar la misma verdad fundamental, pero en diferentes idiomas, diferentes metáforas. Su mensaje sería síntesis. Una forma de vivir que tomaba lo mejor de todas las tradiciones espirituales. Amor universal, compasión sin límites, justicia con misericordia, verdad con humildad. Le pedí a Daniel que fuera más específico sobre las enseñanzas que Jesús trajo de Oriente. El niño cerró los ojos, como hacía siempre que accedía a recuerdos más profundos. Los maestros budistas le enseñaron que el sufrimiento viene del apego, que amar no significa poseer, que debemos amar a todos sin esperar nada a cambio. Los sufíes le mostraron que Dios no está fuera, sino adentro, que el reino de los cielos no es un lugar al que vas cuando mueres, sino un estado que puedes alcanzar aquí y ahora si aquietas tu mente y abres tu corazón. Los hindúes le explicaron que todos somos parte de lo mismo, que la separación entre tú y yo, entre nosotros y ellos, es una ilusión, que en el nivel más profundo todos somos uno. Esto es exactamente lo que Jesús enseñó después, su mensaje sobre el reino de los cielos, sobre amar a tu prójimo como a ti mismo, sobre no juzgar. Todo tiene raíces en filosofías orientales mezcladas con misticismo judío. Daniel asintió, por eso los fariseos lo odiaban tanto, no solo porque desafiaba su autoridad, sino porque sus enseñanzas eran extranjeras, impuras, una mezcla de judaísmo con ideas paganas. Para ellos eso era herejía, pero Yeshua sabía que la verdad no tiene nacionalidad. La verdad es universal o no es verdad. Ahora bien, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo reconciliamos estos relatos con lo que creemos saber sobre Jesús? La verdad es que no podemos, no completamente, porque si aceptamos que Daniel realmente tiene acceso a memorias auténticas de la vida de Jesús, entonces debemos aceptar también que la imagen que hemos construido durante 2000 años es incompleta, que los evangelios canónicos, por más sagrados que los consideremos, no cuentan la historia completa. Y tal vez esa incompletitud fue deliberada, tal vez los primeros compiladores de los evangelios decidieron omitir ciertos aspectos de la vida de Jesús porque no encajaban con la narrativa teológica que querían establecer. Un Jesús que viajó a Oriente y estudió con maestros no cristianos complica la doctrina de su singularidad divina. Un Jesús que tuvo amigos con dones similares a los suyos cuestiona la idea de que era único en su naturaleza. Un Jesús que sintió ira, que dudó, que tuvo miedo, humaniza a alguien que la Iglesia necesitaba divinizar para justificar su estructura de poder, pero tal vez esa humanización es exactamente lo que necesitamos, porque un Jesús completamente divino, inalcanzable, perfecto desde el nacimiento, es imposible de emular, no nos inspira, nos intimida. Pero un Jesús que creció, que aprendió, que luchó con las mismas dudas y miedos que todos enfrentamos y que a pesar de todo eligió el amor, ese Jesús sí es un modelo que podemos seguir. Durante los meses siguientes mantuve contacto regular con la familia Fernández. Daniel continuaba teniendo estas experiencias de memoria, pero con menos frecuencia. Era como si la información que necesitaba transmitir estuviera llegando a su fin. Lucía me contó que Daniel había empezado a tener sueños
donde Yeshua le hablaba directamente, no como recuerdos, sino como conversaciones. En esos sueños, Jesús le decía que su trabajo estaba casi completo, que había revelado suficiente para que quien quisiera ver la verdad pudiera verla. Llegó el momento de tomar una decisión. ¿Publicaba esta historia o no? Sopesé todos los factores. La evidencia era sólida pero circunstancial. Las grabaciones eran auténticas, pero serían cuestionadas. Los expertos que había consultado confirmarían lo que había presenciado, pero arriesgarían sus propias reputaciones. Y estaba el factor más importante de todos, Daniel y su familia. Tenían derecho a una vida privada, a no ser convertidos en circo mediático. Hablé largo y tendido con Lucía y Marcos sobre esto. Les expliqué las consecuencias de hacer pública la historia, la atención mediática, el escrutinio, las críticas, los creyentes fanáticos que podrían considerarlos herejes, los escépticos que los llamarían fraudes. Les di la opción de mantener todo privado, de simplemente documentar el caso para futura referencia académica sin exponerlos públicamente. Marcos quería mantenerlo en secreto. El miedo de cómo esto podría afectar a Daniel era muy real, pero Lucía tenía una perspectiva diferente. Si esto está pasando por una razón, si mi hijo fue elegido de alguna manera para revelar esta información, entonces sería egoísta guardarlo para nosotros. ¿Cuántas personas están sufriendo porque la imagen que tienen de Jesús es distante e inalcanzable? ¿Cuántas personas han abandonado la espiritualidad porque la religión organizada les falló? Si la historia de Daniel puede mostrar que Jesús era humano como nosotros, que luchó con las mismas dudas y miedos que todos enfrentamos, entonces quizás eso puede ayudar a alguien. Al final decidimos un compromiso. Revelaría la historia pero protegiendo la identidad de Daniel y su familia. Cambiaría nombres, ubicaciones específicas, cualquier detalle que pudiera llevar a identificarlos. La verdad de lo que sucedió permanecería intacta, pero las personas involucradas estarían protegidas. Y así comencé a escribir. Y mientras escribía me di cuenta de algo fundamental. Esta no era solo la historia de un niño con memorias imposibles. Era la historia de cómo la humanidad ha distorsionado el mensaje más importante que se nos ha dado. Jesús no vino a crear una religión, vino a despertar a la humanidad a su propia divinidad, a mostrar que el amor es la fuerza más poderosa del universo, que el perdón libera tanto al que perdona como al perdonado, que todos somos capaces de transformar el sufrimiento en compasión y el miedo en amor. Pero los hombres, en su necesidad de poder y control, tomaron ese mensaje simple y puro y lo convirtieron en dogma. Construyeron instituciones, crearon jerarquías, dividieron a la humanidad en salvados y condenados, y en el proceso perdieron la esencia de lo que Jesús realmente fue y enseñó. Daniel, este niño de Galicia, nos está dando una oportunidad de recuperar esa esencia, de ver a Jesús no como un Dios inalcanzable, sino como un modelo de lo que todos podemos llegar a ser, un humano que eligió el amor incluso frente a la muerte, que eligió la verdad incluso cuando la mentira era más conveniente, que eligió el perdón incluso cuando la venganza estaba justificada. Mientras escribo estas palabras, Daniel tiene ya algunos años más. Las experiencias de memoria han cesado casi por completo. Es como si la información que necesitaba transmitir hubiera sido entregada. Ahora es simplemente un niño que va a la escuela, juega con sus amigos, ve dibujos animados, pero de vez en cuando, Lucía me cuenta, tiene momentos de profunda sabiduría. Momentos donde dice cosas que parecen venir de una fuente mucho más antigua que sus pocos años. La semana pasada me contó Lucía por teléfono, Daniel estaba viendo las noticias con ellos. Había una historia sobre conflictos en Oriente Medio, gente matándose en nombre de Dios y de religión. Daniel vio las imágenes de destrucción y muerte, y entonces dijo algo que hizo llorar a Lucía. ¿Qué dijo?, pregunté. Lucía hizo una pausa antes de responder. Dijo: Yeshua está muy triste, él no quería esto, él solo quería que todos se amaran. ¿Por qué los humanos siempre encuentran razones para odiar en lugar de razones para amar? No he vuelto a tener contacto directo con el Vaticano desde aquella reunión, pero me han llegado rumores de que hay una investigación interna sobre el caso, que están tratando de determinar si es una amenaza a la doctrina oficial o si puede ser de alguna manera incorporado o controlado. También he recibido mensajes anónimos, algunos amenazantes,
advirtiéndome que no publique esta historia, otros alentadores, agradeciéndome por tener el valor de revelar la verdad. Y ahora llega el momento de compartir esto, de poner esta información en el mundo y dejar que cada persona decida qué hacer con ella. No les estoy pidiendo que crean ciegamente, de hecho les pido lo contrario. Cuestionen todo, investiguen por su cuenta, pero mantengan la mente abierta a la posibilidad de que hay fenómenos en este universo que aún no comprendemos, que la línea entre lo imposible y lo real es mucho más delgada de lo que nos han enseñado. Daniel existe, su familia existe, las grabaciones existen, los expertos que verificaron el arameo antiguo existen, los dibujos con detalles arquitectónicos precisos existen, todo está documentado, todo puede ser verificado hasta cierto punto. La pregunta no es si estos eventos ocurrieron, la pregunta es ¿qué significan? ¿Es Daniel un caso de algún fenómeno que no comprendemos? ¿Es algún tipo de conexión inexplicable con el pasado? ¿Es algo que la ciencia eventualmente podrá explicar? No lo sé. Lo que sí sé es esto. Por primera vez en 2000 años tenemos una ventana a la vida real de Jesús de Nazaret, no filtrada por agendas religiosas, no editada por concilios eclesiásticos, no distorsionada por siglos de dogma y doctrina. Una visión de Jesús como humano, como niño, como alguien que creció, aprendió, dudó, temió y finalmente eligió un camino de amor incondicional. Y esa visión es más poderosa que cualquier milagro, porque nos muestra que no necesitamos ser dioses para cambiar el mundo, solo necesitamos ser humanos dispuestos a elegir el amor por encima del miedo, el perdón por encima de la venganza, la verdad por encima de la conveniencia. La semana pasada recibí un paquete en mi casa. Dentro había un dibujo de Daniel. Lo reconocí inmediatamente por su estilo. El dibujo mostraba a un hombre con barba sentado bajo un árbol, rodeado de niños. Todos estaban sonriendo. En la parte inferior Daniel había escrito un mensaje en su letra infantil. Yeshua quiere que sepas que hiciste bien, que la verdad siempre asusta al principio, pero después libera, y que no importa cuánto tiempo pase, el amor siempre es la respuesta. Ese dibujo está ahora en mi oficina. Lo miro cada vez que tengo dudas sobre si hice bien en contar esta historia, y cada vez que lo miro recuerdo algo fundamental. La verdad no necesita defensores. La verdad simplemente es: nosotros solo somos sus mensajeros temporales. Y ahora ustedes, quienes están escuchando esto, también son parte de esta historia, también son testigos. También tienen una elección que hacer. ¿Cerrarán sus mentes porque esta verdad desafía lo que les enseñaron? ¿O abrirán la posibilidad de que hay mucho más en el universo de lo que hemos sido capaces de comprender? No les pido que abandonen su fe si son creyentes. Les pido que profundicen en ella, que vayan más allá de los rituales y las reglas y encuentren la esencia que Jesús realmente enseñó. Y si son escépticos, si no tienen creencias religiosas, les pido que consideren que quizás Jesús de Nazaret fue real, no porque fuera divino, sino precisamente porque era humano, un humano extraordinario que nos mostró lo que somos capaces de llegar a ser cuando elegimos la compasión sobre la crueldad, el amor sobre el odio, la unidad sobre la división. Daniel ya no habla de Yeshua, ya no tiene esas experiencias que lo consumieron durante casi un año. Es un niño que ama a los dinosaurios, que necesita que le lean un cuento antes de dormir. Pero hay momentos fugaces, donde puedes ver en sus ojos algo más antiguo, algo más sabio, y en esos momentos entiendes que hay misterios en este universo que nunca comprenderemos completamente. Y quizás eso está bien. Quizás no necesitamos tener todas las respuestas. Quizás solo necesitamos tener el valor de hacer las preguntas correctas. La historia de Daniel y sus imposibles recuerdos de la infancia de Jesús es una de esas preguntas. Una pregunta que desafía 2000 años de certezas religiosas. Una pregunta que la ciencia no puede responder completamente. Una pregunta que cada persona debe enfrentar por sí misma. Yo he cumplido con mi deber como investigador. He documentado, verificado y ahora compartido lo que presencié. El resto depende de ustedes. ¿De qué hacen con esta información? De si tienen el valor de cuestionar las narrativas oficiales, de si están dispuestos a considerar que tal vez
solo tal vez, la verdad sobre Jesús de Nazaret es más hermosa y más poderosa que cualquier dogma religioso, porque al final lo que Daniel nos ha mostrado es esto: Jesús no fue especial porque era diferente a nosotros, fue especial porque nos mostró lo que todos podemos llegar a ser, y esa es la verdad que las instituciones han temido durante 2000 años. La verdad de que no necesitamos intermediarios entre nosotros y lo divino. La verdad de que el reino de los cielos está dentro de cada uno de nosotros. La verdad de que todos somos capaces del amor incondicional que Jesús demostró. Esta es la verdad que un niño de Galicia ha revelado. Esta es la verdad que me atrevo ahora a compartir, no porque tenga todas las respuestas, sino porque sé que la humanidad está lista para una conversación más honesta, más madura, más real sobre quién fue Jesús de Nazaret y qué significa su mensaje para nosotros hoy. El camino adelante no será fácil. Habrá resistencia, habrá negación, habrá intentos de desacreditar tanto a Daniel como a mí. Pero la verdad tiene una cualidad particular: no puede ser suprimida para siempre. Eventualmente siempre encuentra la forma de emerger, y cuando finalmente emerge, transforma todo. Les he dado las herramientas. Les he dado los hechos tal como los presencié. Les he dado la oportunidad de ver a Jesús no como una figura mítica inalcanzable, sino como un ser humano extraordinario que eligió el amor incluso frente a la muerte. Ahora ustedes deben decidir qué harán con esta información. ¿La rechazarán porque desafía lo que siempre creyeron? ¿O la abrazarán como una invitación a profundizar en la verdad más importante que existe? La verdad del amor, la verdad de nuestra capacidad de trascender el miedo, la verdad de que todos, absolutamente todos, llevamos dentro la semilla de lo divino. Esta es mi investigación. Este es mi testimonio. Esta es la historia de Daniel, el niño que recordó la infancia de Jesús. Hagan con ella lo que su corazón y su conciencia les dicten, pero por favor no la ignoren, porque si hay, aunque sea una posibilidad de que sea verdad, entonces cambia todo, y todos merecemos vivir en un mundo transformado por esa verdad. Si esta historia les ha hecho pensar, si les ha movido algo por dentro, les invito a compartir sus reflexiones, a que dejen su opinión, a que se unan a esta conversación que tal vez debimos haber tenido hace 2000 años. Porque al final, la verdad no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos, y solo juntos podemos decidir qué hacer con ella. Santiago de Compostela, 11 de la mañana. El teléfono suena, y al otro lado de la línea, una voz temblorosa pronuncia palabras que harán que todo lo que creía saber sobre los primeros años de Jesús de Nazaret se desmorone. Un niño de 5 años en Galicia habla arameo galileo del siglo I sin haberlo aprendido nunca. Describe lugares que jamás visitó, recuerda cosas que la Biblia nunca contó. Y lo más inquietante, sus palabras coinciden con investigaciones secretas que llevé durante 40 años y que nunca publiqué. ¿Es posible que un niño del siglo XXI tenga acceso a memorias de hace 2000 años? Y si lo que está revelando pudiera reescribir todo lo que creemos saber sobre el hombre más influyente de la historia. Me llamo Juan José Benítez, y lo que están a punto de escuchar no es una historia de fe ciega ni de escepticismo conveniente. Es el testimonio de algo que presencié, documenté y que hasta ahora no me había atrevido a compartir completamente, porque hay verdades que incomodan tanto a creyentes como a escépticos. Verdades que desafían los dogmas religiosos y las certezas científicas por igual. Déjenme que les cuente cómo comenzó. Hace algunos años recibí un correo electrónico de una mujer llamada Lucía Fernández, profesora de primaria en un pequeño pueblo de Lugo. El asunto del mensaje era directo y perturbador. Mi hijo sabe cosas sobre Jesús que son imposibles. En mis décadas como investigador he recibido miles de comunicaciones similares. El 99% resultan ser fantasías, delirios o intentos desesperados de conseguir atención. Pero algo en ese correo me detuvo. Adjuntaba un audio de 3 minutos. La voz de un niño pequeño hablando en un idioma que reconocí inmediatamente. No era arameo moderno, que todavía se habla en algunas regiones de Siria e Irak. Era arameo investigador. He documentado, verificado y ahora compartido lo que presencié.
El resto depende de ustedes, de qué hacen con esta información, de si tienen el valor de cuestionar las narrativas oficiales, de si están dispuestos a considerar que tal vez, solo tal vez, la verdad sobre Jesús de Nazaret es más hermosa y más poderosa que cualquier dogma religioso, porque al final lo que Daniel nos ha mostrado es esto: Jesús no fue especial porque era diferente a nosotros, fue especial porque nos mostró lo que todos podemos llegar a ser, y esa es la verdad que las instituciones han temido durante 2000 años. La verdad de que no necesitamos intermediarios entre nosotros y lo divino. La verdad de que el reino de los cielos está dentro de cada uno de nosotros. La verdad de que todos somos capaces del amor incondicional que Jesús demostró. Esta es la verdad que un niño de Galicia ha revelado. Esta es la verdad que me atrevo ahora a compartir, no porque tenga todas las respuestas, sino porque sé que la humanidad está lista para una conversación más honesta, más madura, más real sobre quién fue Jesús de Nazaret y qué significa su mensaje para nosotros hoy. El camino adelante no será fácil. Habrá resistencia, habrá negación, habrá intentos de desacreditar tanto a Daniel como a mí. Pero la verdad tiene una cualidad particular: no puede ser suprimida para siempre. Eventualmente siempre encuentra la forma de emerger, y cuando finalmente emerge, transforma todo. Les he dado las herramientas. Les he dado los hechos tal como los presencié. Les he dado la oportunidad de ver a Jesús no como una figura mítica inalcanzable, sino como un ser humano extraordinario que eligió el amor incluso frente a la muerte. Ahora ustedes deben decidir qué harán con esta información. ¿La rechazarán porque desafía lo que siempre creyeron? ¿O la abrazarán como una invitación a profundizar en la verdad más importante que existe? La verdad del amor, la verdad de nuestra capacidad de trascender el miedo, la verdad de que todos, absolutamente todos, llevamos dentro la semilla de lo divino. Esta es mi investigación. Este es mi testimonio. Esta es la historia de Daniel, el niño que recordó la infancia de Jesús. Hagan con ella lo que su corazón y su conciencia les dicten, pero por favor no la ignoren, porque si hay, aunque sea una posibilidad de que sea verdad, entonces cambia todo, y todos merecemos vivir en un mundo transformado por esa verdad. Si esta historia les ha hecho pensar, si les ha movido algo por dentro, les invito a compartir sus reflexiones, a que dejen su opinión, a que se unan a esta conversación que tal vez debimos haber tenido hace 2000 años. Porque al final, la verdad no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos, y solo juntos podemos decidir qué hacer con ella. Santiago de Compostela, 11 de la mañana. El teléfono suena, y al otro lado de la línea, una voz temblorosa pronuncia palabras que harán que todo lo que creía saber sobre los primeros años de Jesús de Nazaret se desmorone. Un niño de 5 años en Galicia habla arameo galileo del siglo I sin haberlo aprendido nunca. Describe lugares que jamás visitó, recuerda cosas que la Biblia nunca contó, y lo más inquietante, sus palabras coinciden con investigaciones secretas que llevé durante 40 años y que nunca publiqué. ¿Es posible que un niño del siglo XXI tenga acceso a memorias de hace 2000 años? Y si lo que está revelando pudiera reescribir todo lo que creemos saber sobre el hombre más influyente de la historia. Me llamo Juan José Benítez, y lo que están a punto de escuchar no es una historia de fe ciega ni de escepticismo conveniente. Es el testimonio de algo que presencié, documenté y que hasta ahora no me había atrevido a compartir completamente, porque hay verdades que incomodan tanto a creyentes como a escépticos. Verdades que desafían los dogmas religiosos y las certezas científicas por igual. Déjenme que les cuente cómo comenzó. Hace algunos años recibí un correo electrónico de una mujer llamada Lucía Fernández, profesora de primaria en un pequeño pueblo de Lugo. El asunto del mensaje era directo y perturbador. Mi hijo sabe cosas sobre Jesús que son imposibles. En mis décadas como investigador he recibido miles de comunicaciones similares. El 99% resultan ser fantasías, delirios o intentos desesperados de conseguir atención. Pero algo en ese correo me detuvo. Adjuntaba un audio de 3 minutos.
la voz de un niño pequeño hablando en un idioma que reconocí inmediatamente. No era arameo moderno, que todavía se habla en algunas regiones de Siria e Irak. Era arameo